Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos adentramos en el inquietante mundo del corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Sí. Para esta inmersión tenemos vídeos de YouTube que analizan el libro y la película, Ajá. resúmenes de la trama y personajes, y por supuesto citas que nos harán reflexionar sobre la oscuridad que se esconde en la obra. Claro, una obra que a pesar de ser publicada en 1899 sigue siendo terriblemente relevante hoy en día. Totalmente. Empezamos situándonos en la escena inicial de la novela. Ay. Un grupo de hombres en un yate anclado en el Támesis. En apariencia es un ambiente tranquilo, pero Conrad ya nos insinúa que algo siniestro se avecina al describir Londres, como los lugares tenebrosos de la Tierra. Yeah. Es curioso que empiece la historia en el corazón del Imperio Británico. ¿Tú crees? Sí. ¿Por qué situar esta historia sobre la oscuridad en África, precisamente ahí? Es una jugada brillante de Conrad. Nos está diciendo que la oscuridad no es algo exclusivo de África, sino que está presente en el corazón de la civilización occidental. Ya. Londres, símbolo del poder imperial, Ajá. también tiene sus propios secretos y sus propias formas de barbarie. Y ahí conocemos a Marlowe, nuestro protagonista y narrador. Sí. Un marinero que siente fascinación por los mapas y los lugares inexplorados. Un anhelo que lo lleva a aceptar un trabajo como capitán de un barco de vapor en el Congo. Un viaje que lo transformará para siempre, llevándolo a confrontar no solo los horrores del colonialismo, Sí. sino también la oscuridad en su propio corazón. Exacto. Y a medida que Marlowe se adentra en el Congo, la oscuridad se hace más tangible. Las descripciones de Conrad nos transportan a un ambiente sofocante, Sí. donde la naturaleza exuberante se convierte casi en una amenaza, Ya. un símbolo de lo salvaje e indomable. La selva se convierte en un personaje más de la novela, un reflejo del estado mental de Marlowe, de la atmósfera opresiva del colonialismo. Ajá. Es interesante cómo Conrad juega con la idea de la naturaleza como algo bello, pero también aterrador. Un espacio donde las reglas de la civilización no se aplican. Y en ese ambiente opresivo aparece la figura de Kurtz, Sí. un agente de la compañía que ha alcanzado un estatus casi mítico. Pero los rumores sobre él son contradictorios, ¿verdad? Claro. Unos lo describen como un genio, otros como un salvaje. Kurtz se convierte en una obsesión para Marlowe. Sí. Un enigma que lo impulsa a seguir adelante a pesar de los peligros. Ajá. Representa la dualidad del ser humano capaz de lo mejor y de lo peor. Ya. Y la pregunta que nos plantea Conrad es, ¿qué le ocurre a un hombre civilizado cuando se le da poder absoluto en un lugar sin ley? Durante su viaje, Marlowe es testigo de las atrocidades cometidas en nombre del colonialismo. Sí. La explotación de los nativos, la violencia gratuita, la codicia desmedida. Conrad no se limita a describir la brutalidad física, Ajá. sino que también se adentra en la psicología de los personajes, Ya. mostrando cómo la oscuridad puede corromper a cualquiera. Es interesante cómo Conrad utiliza la figura del médico que examina a Marlowe antes de partir. Obsesionado con la frenología. Busca una explicación física para la locura que según él acecha a quienes van a las colonias. Es como si ya desde Europa se estuviera justificando la barbarie, utilizando la ciencia para deshumanizar a los africanos. Exactamente. Ese encuentro prefigura la locura que Marlowe encontrará en el Congo. Ya. Pero también nos habla del racismo inherente al proyecto colonial. Y también nos anticipa que el viaje de Marlowe no será solo físico, sino también psicológico. Se adentrará en la oscuridad del Congo, Ajá. pero también en la oscuridad de su propia alma. Y en ese viaje, Kurtz se convertirá en su espejo, reflejando sus propios miedos y tentaciones. Ya. Lo que hace fascinante al corazón de las tinieblas es que no solo es una crítica al colonialismo, sino también una exploración de la condición humana. Ya en África, Marlowe presencia una sucesión de escenas perturbadoras que lo van desilusionando del supuesto proyecto civilizador de la empresa. Sí. La estación central, por ejemplo, es un caos. Un microcosmos del horror colonial. Trabajadores enfermos y explotados. Una administración ineficiente. Sí. Un ambiente general de desidia moral. Ya. Es como si la compañía, en su afán de lucro, hubiera creado un infierno en la tierra. Y en medio de ese infierno, la figura de Kurtz se agiganta, convirtiéndose en una obsesión para Marlowe. Sí. Es curioso, ¿verdad? Ajá. Porque en principio Marlowe busca a alguien que haya conservado su humanidad en medio de la barbarie. Pero lo que Marlowe encontrará en Kurtz no será consuelo, sino un reflejo aún más oscuro de sí mismo. Ya. La pregunta es, ¿qué es más aterrador, la brutalidad evidente de la compañía o la locura refinada de un hombre como Kurtz?
Las historias sobre Kurtz se vuelven cada vez más siniestras. Sí. Habla de su crueldad, de su dominio absoluto sobre los nativos, de sus métodos salvajes para obtener marfil. Ya. ¿Será cierto todo lo que se dice de él? Esa es la gran pregunta que impulsa a Marlo Río arriba. Hacia el corazón de las tinieblas. Ese viaje es una metáfora del descenso a los infiernos, ¿no crees? Totalmente. La naturaleza se vuelve opresiva. La niebla lo envuelve todo. El calor es sofocante. Es un viaje que va minando la resistencia de Marlo y lo enfrenta a sus propios demonios. Y mientras tanto, la presencia de Kurtz se hace cada vez más palpable, como si fuera una fuerza magnética que atrae a Marlo hacia lo desconocido. Una de las escenas que me dejó pensando fue el ataque de los nativos al barco. Un ataque repentino y brutal que nos recuerda la fragilidad de la supuesta superioridad del hombre blanco. Es un momento clave en la novela porque Marlo, a pesar de ser un producto de su época, no se deja llevar por el odio racial ni la violencia gratuita. Se horroriza ante la brutalidad de los colonizadores, pero también siente un respeto inesperado por los caníbales que forman parte de su tripulación. Respeto por los caníbales. Eso sí que es interesante. ¿A qué te refieres exactamente? Conrad nos presenta a los caníbales, no como salvajes sin control, sino como seres humanos con sus propias reglas y su propia lógica. Marlo admira su disciplina, su fuerza, su capacidad de autocontrol, cualidades que contrastan con la codicia y la crueldad de los europeos. Es como si Conrad nos estuviera diciendo que la barbarie no tiene un solo rostro, que la oscuridad puede manifestarse de muchas maneras. Exacto. Y eso nos lleva a cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas sobre la civilización y la Saberby. ¿Quiénes son realmente los salvajes en esta historia? Al llegar a la estación interior, finalmente vemos a Kurtz, un hombre enfermo y decrépito, pero con una mirada penetrante y una voz hipnótica. ¿Cómo interpretas esa decadencia física? ¿Es solo una enfermedad o hay algo más? La enfermedad de Kurtz es tanto física como moral, representa la corrupción del alma. La decadencia del espíritu. Kurtz ha sucumbido al poder, a la fascinación por lo salvaje y ha perdido todo rastro de humanidad. Y lo que más me impacta es que Kurtz llegó al Congo con grandes ideales, ¿no? Quería llevar la civilización a los salvajes, pero terminó abrazando la barbarie. Es una transformación brutal. Kurtz es un personaje trágico, un símbolo de la contradicción inherente al colonialismo. Llegó con la intención de civilizar a los africanos, pero terminó adoptando sus métodos brutales. Es como si el corazón de las tinieblas se lo hubiera tragado por completo. Y esa oscuridad no solo corrompe a Kurtz, sino a todos los que lo rodean. La estación interior es un reflejo de su locura. Cabezas cortadas adornando las estacas racabros. Un ambiente de miedo y sumisión. Esas cabezas cortadas, ¿qué significado crees que tienen? Son un símbolo poderoso de la brutalidad de Kurtz, pero también de la deshumanización inherente al colonialismo. Kurtz ha perdido todo respeto por la vida humana, tanto de los africanos como de los europeos. Y sus últimas palabras, el horror. El horror. Son escalofriantes y ambiguas. ¿A qué se refiere exactamente? Es una pregunta que ha atormentado a los críticos durante décadas. Algunos creen que Kurtz condena la barbarie que ha presenciado, otros que reconoce su propia culpa. Lo interesante es que Conrad no nos da una respuesta clara. Nos deja con la duda, con la inquietud. Es como si nos obligara a mirar dentro de nosotros mismos y a preguntarnos, ¿dónde está el límite entre la civilización y la barbarie? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar por ambición, por poder? Y lo que hace aún más inquietante es que Marlo, a pesar de haber visto la transformación de Kurtz, decide mentirle a su prometida. Le cuenta una historia edulcorada presentándolo como un héroe que murió pronunciando su nombre. Es una mentira piadosa, quizás, pero también una forma de negarle la realidad, de evitar enfrentarse a la oscuridad que habita en el corazón humano. Exacto, Marlo elige la comodidad de la mentira antes que la crudeza de la verdad. Y eso nos deja con una pregunta inquietante. ¿Es posible escapar del corazón de las tinieblas? ¿O la llevamos siempre dentro? Al final de la novela, la oscuridad prevalece. Kurtz muere Zar. Marlo regresa a Europa desilusionado. Y la prometida de Kurtz sigue aferrada a una imagen idealizada de su amado. Es un final bastante pesimista, ¿no? ¿Qué crees que nos quiere decir Conrad con este desenlace? El final de El corazón de las tinieblas es desolador, pero también profundamente realista. Nos muestra que a veces no hay redención, que la oscuridad puede dejar cicatrices imborrables. Marlo vuelve a Europa, pero ya no es el mismo. Ha visto demasiado, ha experimentado el horror de primera mano, y la mentira que le cuenta la prometida de Kurtz es una muestra de su propia derrota moral. Es como si la oscuridad del Congo se hubiera extendido hasta Europa, contaminándolo todo. Y me llama la atención que la novela no nos ofrece respuestas fáciles, ¿verdad? Deja muchas preguntas en el aire. ¿Era Kurtz un monstruo desde el principio o la selva lo corrompió? ¿Es el colonialismo una empresa inherentemente malvada? Esas preguntas son precisamente lo que hace a El corazón de las tinieblas una obra tan poderosa. No nos da respuestas fáciles, sino que nos obliga a reflexionar, a cuestionar nuestras propias ideas sobre el bien y el mal.
sobre la civilización y la barbarie. Lo interesante es que Conrad utiliza una técnica narrativa muy particular. La narración de Marlowe es fragmentada, llena de digresiones y saltos temporales. ¿Por qué crees que eligió esta forma de contar la historia? La forma en que está escrita la novela refleja la propia experiencia de Marlowe. Es un hombre traumatizado que intenta dar sentido a lo que ha vivido. La fragmentación de su relato, su incapacidad para narrar los hechos de forma lineal, nos muestra el impacto psicológico del viaje. Es como si la oscuridad del Congo hubiera fracturado también su mente. Y esa forma de narrar también nos obliga a nosotros como lectores a participar en la construcción del significado, a completar los huecos, a interpretar los silencios. Exactamente. Conrad no nos da todo masticado. Nos invita a adentrarnos en la mente de Marlowe, a experimentar su confusión, su desasosiego, y a través de esa experiencia a confrontar nuestras propias sombras. El corazón de las tinieblas es una obra que se queda contigo mucho después de haberla leído. Sus imágenes, sus personajes, sus reflexiones sobre la naturaleza humana te persiguen. ¿Por qué crees que esta novela sigue siendo tan relevante hoy en día? Porque nos habla de temas universales. La ambición, la codicia, la lucha por el poder, la fragilidad de la civilización. Y porque nos recuerda que la oscuridad no es algo ajeno a nosotros, sino una parte inherente a la condición humana. Una oscuridad que debemos reconocer y confrontar si queremos construir un mundo más justo. Es una llamada a la introspección, a no mirar hacia otro lado, a reconocer que todos llevamos un Kurtz dentro, un potencial para la maldad que debemos vigilar constantemente. Y exacto, El corazón de las tinieblas es una obra maestra que nos desafía, que nos incomoda, que nos obliga a mirar al abismo y a preguntarnos qué hay en el fondo de nuestro propio corazón. Si quieren profundizar en la fascinante complejidad de esta obra, les recomiendo que hagan clic en el enlace que encontrarán debajo de este podcast para escuchar el audiolibro gratis en Audible. No se pierdan la oportunidad de sumergirse en el corazón de las tinieblas y confrontar sus propios demonios. Hasta la próxima inmersión.